soluciones o las propuestas de solución que se han dado no han sido suficientes, ¿no? Qué gusto saludarle, señor Alvarado. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Manuel. Gracias por la invitación. Gracias por respondernos. ¿Qué es lo que pasó ayer en Juliaca, según lo que ha podido observar la Defensoría del Pueblo? Sí, mire, en primer lugar, la Defensoría del Pueblo tiene que lamentar estos hechos de violencia que han cobrado la vida de 17 personas eh, durante el enfrentamiento con las fuerzas del orden en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha estado desde el mes de diciembre emitiendo reportes diarios sobre las medidas de fuerza a nivel nacional, sobre las movilizaciones públicas y sacando pronunciamientos, llamados, tratando de prevenir situaciones de violencia, pero lamentablemente la crisis política se mantiene y las soluciones o las propuestas de solución que se han dado no han sido suficientes, ¿no? Mm. Entonces, el día de ayer, el personal de la Defensoría, el módulo de Juliaca, estuvo presente en el hospital Carlos Monge, incidiendo y viendo la situación de los heridos que llegaban uno a uno hacia el hospital para poder ser atendidos o, digamos, salvados en la vida, y algunos lamentablemente ya han muerto. En ese momento había desesperación de los familiares de las personas. La Defensoría salió a explicar la situación de los heridos, cuál era la situación adentro, porque adentro, como usted comprenderá, tenía que el personal médico atender este tema con el mayor cuidado Mm. posible. Pero Entonces, digamos las circunstancias, según la observación de la Defensoría del Pueblo. Manifestantes que por supuesto dejan de serlo para convertirse en algunos casos, por supuesto, en actos y en hechos y en delincuenciales, por tanto, en gente presumiblemente delincuente también. Y la acción del Estado, la acción de la policía, el uso de la fuerza, la acción de las Fuerzas Armadas. Se ha dado, digamos, según la interpretación de la Defensoría, ¿de qué manera digamos, el resultado de estos 17 muertos? Dice la señora presidenta de la República, y dice el señor ministro, presidente del Consejo de Ministros y también el ministro de Defensa, que se ha hecho uso de la fuerza en estricto cumplimiento de la ley. ¿Puede eso certificar la Defensoría? para identificar los casos de las lamentables muertes que han ocurrido se requiere una investigación del Ministerio Público. Sin embargo, los hechos por las muertes son evidentes que ha habido un enfrentamiento, ¿no? Y evidentemente han habido hechos de violencia, han salido imágenes en los cuales se puede notar que también la población ejercía unos hechos de violencia en algunos casos, ¿no? Pero como le ha señalado la Defensoría, no se puede generalizar. Nosotros hemos identificado a nivel nacional en las marchas varios actores con distintas motivaciones, ¿no? Primero, los actores políticos radicalizados, también actores sociales que han respaldado al gobierno, luego organizaciones sociales y ciudadanía en general que cuestionan el funcionamiento de la democracia, la clase política y principalmente los poderes ejecutivo y legislativo. También población indignada con la represión policial y actores también vinculados a actividades ilegales y delincuentes, ¿no? Que aprovechan la situación para cometer saqueos y otros delitos. Entonces, lo que ha ocurrido, todo eso termina siendo un cóctel que nos da resultados de ayer. efectivamente, como ha señalado también la Defensoría del Pueblo, en cualquier manifestación pública, el riesgo de un hecho de violencia es muy alto, y justamente por eso la respuesta del Estado frente a esto no se puede basar solamente en el uso de la fuerza o el estado de emergencia, que si bien es cierto es una medida constitucional, no es suficiente para resolver el conflicto político. Ahora, es un problema muy serio solucionar el problema político porque hay dos factores. La demanda es estrictamente política y mueve más que al Ejecutivo a varias otras instancias del Estado. Cuando algunas voces piden la libertad de Castillo, por supuesto, Dina Boluarte, con toda la razón del mundo, dice, ¿yo qué hago con esto? O cuando la población dice cierre de Congreso, con toda razón del mundo, Dina Boluarte dice, ¿yo qué hago con esto?
Pero también hay el otro factor. ¿Cómo entramos a dialogar y abrir espacios de diálogo cuando las dirigencias no tienen rostro? Cuando quienes llevan la manifestación o en todo caso la dirigen, estamos hablando por supuesto de los que legítimamente lo hacen, porque con los vándalos y con los delincuentes no se dialoga, se aplica la ley. La ley no la avala, que es lo que lamentablemente está pasando en algunos casos. La ley no la avala. ¿Cómo hacemos para abrir espacios de diálogo con esas dos dificultades? Con una demanda política que no tiene solamente un poder del Estado llamado a resolverlos, sino tres. El Poder Judicial no tendría forma de liberar a Pedro Castillo. O convocar una asamblea constituyente que por supuesto necesita obligatoriamente abrir un espacio desde la interpretación de la Constitución para que esa convocatoria se haga posible. Y más aún cuando, ¿a quién le llamo? ¿A quién le convoco? ¿Cuáles son los rostros? ¿Qué organizaciones están? ¿Qué salida se ve a esta situación que yo la siento dura, difícil, señor Alvarado? Debemos recordar que en nuestro país hay 221 conflictos sociales vigentes. Entonces, no es la primera vez que el Estado se enfrenta a la gestión de un conflicto donde no hay actores fácilmente identificables. Okay. Es cierto que este conflicto, por lo que ha descrito, tiene connotaciones de alto contenido político. Sin embargo, es necesaria la iniciativa que pueda tomar o que ha debido tomar el gobierno para abrir estos espacios de diálogo que se abrieron, no terminaron de consolidarse. Entonces eso no ha hecho posible de que actores que sí tienen voluntad de dialogar, de sentarse a conversar, que los hay. Por ejemplo, el día de ayer en la región Cusco, la Defensoría del Pueblo intercedió para que dirigentes que están en la ciudad de Cusco con la policía y con el gobierno regional se puedan reunir para ver qué medidas tomar para pacificar y para prepararse para la llegada de otras provincias de los dirigentes. Entonces, sí hay opciones para poder identificar o convocar o tomar la iniciativa, ¿no? Y no esperar a que ocurra una situación fatídica como lo que ha ocurrido ayer. En todo caso, en estos momentos lo que corresponde, y ya lo han hecho ayer los ministros, es seguir dando explicaciones ahora en el Congreso y ante la opinión pública, ¿no? Sobre los hechos ocurridos y cuál es la propuesta de solución que entiendo se estaba dando en el espacio del Acuerdo Nacional, pero que se vio interrumpido por estos lamentables hechos. Dos datos que ojalá tuviese la Defensoría. Detenidos hasta el momento por las acciones del día de ayer y heridos, porque hemos estado tratando de averiguar número de heridos que me imagino tiene que haber aumentado en las últimas horas el día de ayer. Y situación de esos heridos, hay algunos que estén con nivel de gravedad y con riesgo de vida. ¿Ese dato maneja la Defensoría, señor Alvarado? Mira, la información sobre heridos que tenemos es de 52 personas heridas, varias de ellas por armas de fuego, y está por determinarse todavía su situación, ¿no? El día de hoy la Defensoría nuevamente va a estar en el lugar, en el hospital, para identificar esta situación y se pueda informar, porque es una manera también de calmar, de hacer de conocimiento público esta situación tan delicada. Correcto. Y por otro lado, en cuanto a los detenidos, el día de hoy vamos a hacer un registro. No había una información preliminar cuando coordinamos con la policía y la fiscalía, pero el día de hoy vamos a recabar esa información y ver cuál es la situación de los detenidos. El dato respecto a que si de los 52 heridos hay alguno que esté en nivel de gravedad con riesgo de vida o riesgo de muerte, lo van a tener hoy día. Efectivamente, vamos a identificar hoy nuevamente, acudir al centro de salud para poder identificar cuáles son las personas que están con un riesgo alto, porque como he señalado, hay varias personas que tienen heridas de arma de fuego, ¿no? Que han sido graves y que requieren, en muchos casos, van a requerir probablemente en muchos casos una atención que vaya a otro lugar donde sí haya el servicio especializado. Un traslado a un centro hospitalario, ¿no? De mayor capacidad resolutiva. Una pregunta final. Que el presidente del Consejo de Ministros, secundado por algunos ministros, salga ayer después de esta dolorosísima, luctuosa, fatídica jornada de ayer, estemos donde estemos, a la gente le encanta estar en trinchera,
pero en la trinchera en la que se encuentra, los 17 muertos nos tienen que doler a todos. Y si sumamos los 28 más, nos tienen que doler los 45 muertos. Pero que el presidente del Consejo de Ministros salga y la explicación de lo ocurrido sea esta. Se trata de la resaca del golpe de Estado, de la acción de violentistas y asusadores que en su segunda asonada intentan tomar el poder. ¿Esto ayuda a resolver el problema? Expresiones como esta del señor Premier, que representa al gobierno, ayuda a abrir posibilidades de solución a esta crisis política aguda. ¿Ayuda realmente? Mire, de modo general le puedo señalar que en la gestión de la conflictividad a lo largo de todos estos años, más de 20 años que la Defensoría interviene en conflictos sociales, las teorías conspirativas no ayudan y pueden explicar una parte del problema, pero no termina por comprender y dimensionar bien cuáles serían las soluciones y aceptar y reconocer que hay varias móviles que pueden dar para que la gente se pueda movilizar públicamente, ¿no? Entonces, resultan siendo insuficientes a la hora de hablar de una gestión del conflicto. Correcto. Señor Alvarado, ha sido usted muy gentil por respondernos. Muy gentil, muchas gracias. Permítame hacer un llamado desde la Defensoría del Pueblo a las otras regiones del país. Hay anuncios de protestas, han habido ayer protestas en 25 provincias a nivel nacional. Hacemos un llamado a la calma, a buscar soluciones a través del diálogo y a evitar que hechos de violencia nuevamente puedan ocasionar más pérdidas de vidas humanas, así como a las fuerzas del orden, para que mantengan un uso adecuado y proporcional de la fuerza.